Bueno, lastimosamente las demandas en los juzgados de familia aumentan día a día y por eso hoy quisimos exponer el caso aquí en el programa y tenemos a dos invitados para repasar esos derechos y deberes que tienen los padres de familia. Hoy está con nosotros la licenciada Ruth Ramírez. Ruth, como siempre, un placer, bienvenida. Gracias, Pati, muy amable. Y Gusto. Rafael Ramos, psicólogo, amigo de la casa también. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, ¿y vos, Pati? Súper bien, gracias a Dios. Arranquemos, bueno, ¿cómo está verdaderamente, Ruth, la situación con respecto a esta cantidad de demandas? Bueno, efectivamente es un número insuperable. La gente no se puede imaginar que una situación de esta se dé con tanta frecuencia, porque lo que uno más espera es que sean demandas alimentarias o demandas por visitas y todo este tipo de cosas en familias que realmente mantengan un cierto vínculo de cercanía. Sin embargo, este tema de hoy es muy interesante porque son padres que han dejado a sus hijos, padres o madres, que han dejado a sus hijos con su mamá o con sus abuelos o con tíos, con otras personas, pasan los años y de repente se acuerdan que tienen unos hijos o que tienen unas hijas y que tienen una familia y tienen alguna necesidad de ellos y entonces se presentan como los padres del año a pedir ayuda cuando nunca la dieron. Y esto es muy doloroso, ya Rafa va a tocar ese tema, me imagino. En la parte emocional es un golpe tremendo, pero en la parte legislativa por lo menos tenemos algunas formas de defender el interés de la familia, de la persona. A propósito de lo que estás mencionando, y me encantaría antes de seguir conversando aquí, porque hace año y medio aproximadamente a un señor, a un adulto mayor de 63 años, le pusieron y paga una pensión que además él asegura que no le corresponde. Así que vamos a ver esta información. Un profesor de taekwondo pensionado paga hace año y medio una pensión alimentaria de 80.000 colones. El beneficio lo disfruta la mujer que le dio la vida. Don Eric reclama el hecho ya que ella nunca estuvo presente en su vida. Yo me crié con los abuelos en una finca aquí por La Tejona, cerca del volcán Arenal. Mis abuelos me mandaron para acá que conociera a mi mamá como a los 10 años y medio y después estuve con ella unos meses y después ya comencé yo a trabajar y tuve que ir a vender bolsas al mercado y ser vendedor de la calle. Tiene 63 años y vive solo en un apartamento ubicado en Calle Fallas. Trabaja desde los 5 años. Cuenta que su abuelita lo mandaba a vender tortillas para ayudarse con los gastos. Hoy en su pared cuelgan más de 20 títulos que reflejan los estudios y logros obtenidos en todos estos años gracias a su esfuerzo y deseo de superarse. Mi mamá nunca me dio ningún estudio de nada. Porque si hubiera sido un hijo que le habían comprado una loncherita, un lápiz, un cuaderno, una meriendita para ir al kinder, escuela o colegio, y plata para los patis y todo eso, pues vaya con Dios, pero yo todos los estudios los alcancé después de 25 años, nada, no hay, o sea, aquí no hay quite de nada, porque las pruebas se están guindando ahí en las paredes. Don Eric tiene un desgaste de hueso en su pierna derecha que lo limita para realizar algunas tareas. Uno de los medicamentos que necesita le cuesta 40.000 colones y recibe 126.000 de pensión después de restarle el dinero de un préstamo al que debe hacer frente todos los meses. Lo que más me preocupa a mí es que no puedo comprar las medicinas. O sea, no tengo acceso a otra cosa, a comprar ni ropa ni nada, porque ya no me queda dinero para esos gastos, otros gastos de otras actividades. Para mí la jueza es culpable y he visto que hay a un juez, por lo veo que a ellos ¿qué les importa que una persona tenga 100.000 pesos para vivir? Ellos tienen salario de 3 millones o 5 millones para arriba y andan buscando solo pensiones de 10 millones, entonces es bastante delicado aquí en este país lo que estamos haciendo, porque las leyes de este país que están generando más corrupción, violencia doméstica y pensión alimenticia, porque hay muchas personas que se aprovechan de esas leyes. Estas máquinas las adquirió gracias al aguinaldo que llega a final de año con el objetivo de hacer la terapia correspondiente para su pierna. De acuerdo con el artículo 173 del Código de Familia, en su inciso 7, se establece que no existe la obligación de proporcionar alimentos cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios respecto a su demandado.
Don Eric espera que una jueza falle a su favor, ya que muchas veces sus ingresos no son suficientes al mes. Bueno, situación que debe reflejar la de muchos, ¿verdad? Y si recapitulamos, se cría con la abuela a los 10 años, ya la abuela no se sigue haciendo cargo, él prácticamente es un hombre independiente, 10 años. Su mamá dice que ni la lonchera ni una meriendita fue lo que expresó él, no tuvo nunca de su madre. Y ahora la mamá, digamos, bueno, le tiene una pensión de 80,000 colones. ¿Cuál sería o qué sería lo correcto aquí? Bueno, lamentablemente no sé cómo se ha tratado el caso de este señor, pero él perfectamente puede acusar una acción de Yo creo indignidad. que él está esperando exactamente el Ojalá, resultado. ojalá que la persona que le esté llevando, el colega que le esté llevando este proceso, haga uso de esto. Hay un voto que es desde el año 99 que dio la Sala Cuarta, es un voto importantísimo en el cual dice efectivamente que se puede pedir la causal de indignidad en estos casos. Además, ahí hay otra cosa. La mamá de este señor, él dice, nunca apareció, se salió de mi vida, me dejó abandonado. Ahí ya no hay ningún vínculo entre ellos, a pesar de que dice que es la madre legalmente, que eso Que nunca lo es, exacto. y eso es lo único que le da a esta señora el derecho de pedirlo. Pero la valoración de esta situación y de toda la prueba que tiene este señor de que ha vivido solito toda la vida, de que fueron otras personas las que lo ayudaron en su desarrollo, eso es lo que va a valorar la autoridad judicial para poder quitarle esta responsabilidad. Ahora, no sé si el señor tiene hermanos, pero si tiene hermanos, esa pensión que a él le impusieron se puede dividir por partes iguales entre los hermanos. Esa es otra posibilidad que el señor tiene, amén de que él es un adulto mayor. Sí, claro, claro. Ahora, Rafa, paralelo a toda esta, la parte legal, ¿verdad? Está la parte de los sentimientos. Una persona que no me crió, que me abandonó y que ahora, bueno, lo que busca es que yo lo sustente. ¿Cómo se manejan todos esos sentimientos? El sentimiento de resentimiento, de todo, pero ¿qué hago? Sí, hay varias cosas, Patrick. Qué pregunta más compleja, ¿verdad? Porque me parece que la pregunta es un tema. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, si uno nunca ha comido tiramisú, uno no se despierta un día y dice, uy, qué rico comer tiramisú. Me muero por un tiramisú. No lo conoces, Sí. o sea, no tenés el registro, no sabes a qué sabe. Entonces hay como dos consideraciones importantes. Hace más daño el que está y viene y va, esta figura materna o paterna que aparece y desaparece, que la persona que definitivamente se fue. Eso sí es importante, porque entonces aquel niño adolescente crece con el tío, con la abuela, con la señora que lo crió, con un entorno afectivo significativo, y esa figura materna y paterna pasa a diluirse a un concepto, y si vos sos mi mamá y me abandonaste y Patri me crió, vos sos mi mamá. Vos pasás a ser un consanguíneo, que no formas parte de mi vida, no estás en las fotos, no me cantaste cumpleaños. Se camina con una pregunta a veces, se camina con una duda, pero cuando el ausente, tal vez va a sonar un poco tonto, nunca ha estado presente, Sí. la figura afectiva, significativa que me creó, repara. ¿Qué sucede cuando en la adultez aparece un papá Sí, con o una un mamá. o una mamá Ajá. con un mensaje de texto, quiero que arreglemos las cosas, siempre te he amado, pero nunca te busqué? Se reactiva primero el susto, el enojo, y hay toda una presión social de culpas. Quiero mencionar, por ejemplo, un caso. Una persona que fue abandonada por su padre toda la vida. Ella tiene 44 años y el papá se fue desde los 4. Al señor le da cáncer, al papá no, al progenitor le da cáncer. Bueno, papá es el que está. Y entonces aparecen tíos, aparecen primos, aparecen familiares que empiezan a decirle, tenés que ir a ver a tu papá. Y dice, mi papá ya murió, fue mi abuelo. Y entonces ella me decía, ¿qué hago? Vos tenés la libertad de existir. Me dice, es que no me mueve ni culpa, ni me mueve afecto, ni me mueve nada. Entonces yo creo que es importante que cada persona, sin resentimiento, sin enojo, acepte que se sustituyó la figura materno-paterna por otra figura afectiva que nos crió y nos compensó. ¿Qué se puede hacer? Si se te mueven muchas emociones, a veces hay que buscar terapia, porque hay muchas preguntas. ¿Por qué me abandonaron? Los niños y adolescentes abandonados en la adultez se preguntan, ¿habré hecho algo malo yo? ¿Habrá sido mi culpa? Y normalmente los
papás y las mamás aparecen con un discurso: yo siempre quise estar ahí, pero fíjate que no pude, justifican su abandono. Y esto puede generar un montón de sentimientos encontrados, de enojo, puede ser disparador de ansiedad, disparador de depresión. Y a veces, qué triste lo que voy a decir, ¿cuál es la intención de buscar a ese hijo que nunca viste? Tu culpa. Estás enfermo y te vas a morir y querés morir en paz, y entonces llegas a desorganizarle la vida a alguien que ya hizo su vida. Te mueve, no sé, la necesidad económica, entonces me acerco para ver si me prestan un cuartito. Estos casos, bueno, Ruth y yo los hemos visto muchas veces. Y ¿cómo nos cuesta decir: no, esta presencia me afecta? O sea, ver a ese progenitor y a esta mamá: no tengo el espacio, no tengo el dinero, ni tengo el campo en el corazón. Y no estoy hablando de odiar, no estoy hablando de resentimiento, estoy hablando de que este señor o esta señora que hicieron abandono deberían ser consecuentes. Se les puede perdonar, se ora por ellos, ¿verdad? Eventualmente, pues, podría haber algún nivel de comunicación, pero alguien que nunca ha estado de pronto no puede llegar y formar parte de la vida y a exigir afecto, a exigir dinero, a exigir tiempo, a exigir espacio. Ahora, pero ¿cómo juega este término que mencionó Rafa de consanguinidad? ¿Aplica realmente? Ese es el problema, Pati. En lo legal no. En lo legal, para poder pedir una pensión, para poder reclamar derechos, para un montón de todas estas cosas, debe probarse primero el vínculo de consanguinidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se olvida, como decís vos, de que soy mamá, soy papá, y cuando tengo la necesidad me acuerdo de que yo parí unos hijos o que engendré unos hijos. Yo recuerdo muy bien lo que decía mi abuela. Yo me crié con mi abuela, yo soy el vivo ejemplo de este asunto, ¿verdad? De abandono de padres, y lo digo sin ningún reparo, porque en realidad puedo sentir las cosas y entenderlas, y agradezco a mis abuelos cómo fue esto, porque por consanguinidad tengo un papá que se llama X y una mamá que se llama X. Ellos por supuesto que me pueden reclamar a mí cualquier cosa, pero moralmente, ¿a dónde está ese derecho para cualquiera de ellos dos? No lo tienen de ninguna manera. Pero ¿hasta dónde aplica la parte moral en la ley? Claro, claro. ¿Verdad? Para pedirlo, si yo soy una persona con los apellidos de mi padre biológico, existen derechos y obligaciones. Yo también le puedo cobrar a él una pensión y le puedo exigir cosas, puedo heredar de parte de él, puedo pedir la pensión, puedo pedir muchas cosas. Él me puede pedir a mí también. Sin embargo, la ley me protege y me da dos opciones. Si esta persona que me está pidiendo alimentos, llámese mamá, llámese papá, llámese abuelo, llámese hermano, porque la ley le permite a estas personas pedirse pensión. Si yo demuestro que ellos nunca estuvieron relacionados conmigo, que nunca me dieron alimentos con el deber de habérmelo dado, la ley me exime a mí de dárselos a ellos. Sí exime. Sí exime. Perdón. Y perdón, Rafa, nada más para terminar el concepto. El caso de este señor que nos contaron ahora es el vivo ejemplo. Al señor lo abandonan, él puede decir, también hay una causal de indignidad. En el artículo 173, en el primero o en el segundo inciso, no recuerdo, está esta parte de cuando existe la exoneración de pago para la persona que está solicitando alimentos y no los dio habiendo tenido la obligación de darlo. Así que tampoco es que la gente puede llegar a pedir. Lo lamentable es que los jueces deben poner una pensión provisional, porque el juez resuelve con la primera parte de la información que recibe, que es de la persona que está solicitando. La demandante, claro. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el mal momento que tiene el obligado alimentario, digamos? Tener que contestar la demanda, tener que cumplir con unos pagos hasta tanto no exista una sentencia que diga lo contrario. Bien, Rafa. Yo creo que si se va a hacer este proceso hay que tener muy claro que, aparte de tener un abogado que maneje bien el tema, claro, que es importante, ojalá que maneje el tema de familia y pensiones muy bien, yo creo que se requiere apoyo psicológico, porque este es un proceso que hay que hacerlo desde la dignidad y no desde la culpa. Yo tengo derecho a decir quién interviene. Es muy interesante. Si yo tuviese una relación recíproca en tiempo, presencia y afecto, no nos veríamos en un juzgado. Porque cuando uno ama, dice, si solo tengo por un paquete de tortillas, comparto la tortilla. Sí, sí.
Este es un proceso que debe acompañarse con un psicólogo, con una psicóloga, con un poco de terapia, porque es un proceso que mueve culpas, mueve señalamientos, mueve críticas, y en la era de las redes sociales no falta quien empiece a atacarte por ahí, honrar a padre y madre es el mandamiento X, y entonces este proceso culpógeno depresivo uno tiene que estar fuerte. Porque demostrar la indignidad significa ir a un juzgado a hablar de un montón de cosas tristes, muy tristes, que pasaron hace 30 años, hace 40 años, y reactiva heridas. Y hay que estar preparado para eso. De pronto hubo abuso sexual, maltrato físico, miseria, pobreza, desnutrición. Ahora, hay mucho movimiento, digamos, en redes, ¿verdad? Con las personas que comentan que, ok, hubo abandono en este caso de parte de un montón de padres, que es lo que están comentando muchas mujeres. ¿Cómo protejo yo a mis hijos de que ellos simplemente después de 5, 10 años se aparezcan como si nada? ¿Cómo hago? Si la madre en este caso ha impuesto una pensión alimentaria y esa pensión nunca se ha cumplido, ella puede ir todos los meses a firmar la orden de apremio. ¿Qué está haciendo con esto? Está preparando una prueba para demostrar el desinterés y la desobligación que ha tenido el demandado. Y además está guardando su derecho económico, porque quiero hacer aquí una cuñita, como dicen, las señoras piensan que ellas pierden el derecho a cobrar. No se pierde, Pati, porque se puede cobrar como una obligación civil, como si fuera una deuda común y corriente. Wow, entonces, con intereses y todo. ¿Y de todo. ¿Cuántos años? Desde una el día deuda 1. desde el día 1. Si la cobran, el juzgado de pensiones debe certificar cuál es el monto de la deuda y lo certifica completo. O sea, y no entonces, prescribe, Ruth. No, señora, y usted va y lo cobra como una deuda común y corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se equivoca y dice, bueno, si ya no me pagó los 6 meses en los que yo estuve firmando la orden de apremio, pierdo todo ese dinero, porque ya después de 6 meses vuelve a iniciar la deuda. Pero si piden la certificación de todo lo que se debe, lo pueden tramitar como una deuda civil común y corriente. Ahí desaparecen a veces. Claro, claro, y esto seguro a muchos se les para el pelo, como dicen, y que para qué están diciendo eso, pero que la gente lo sepa. Es una barbaridad, porque así como usted se desaparece y piensa que sus hijos no comen, no visten, no estudian, entonces que sepan las señoras que tienen una forma de Ahora, cómo ¿cuál cobrar debería las ser cosas. la actitud de la madre frente a una situación como esta? Porque eso es el dinero y la manutención, pero ¿qué pasa con la parte emocional de los chicos cuando un hijo nuestro no ha visto a un papá 5 años y de repente el papá dice, uy, ahora sí tengo ganas de ser padre, regreso y ahora quiero conocerlo y quiero realmente activar la relación? Algunos puede ser para bien, pero otros simplemente por novedad, no sé, ¿cómo manejarlo? En términos legales, es un derecho del niño la relación con sus padres, ¿verdad? Entonces, una mamá no puede decir, salvo que haya causa judicial probada, que nos diga que es inconveniente. Ahora, sí creo que la madre, ya que ha administrado a los hijos sola por 10 años, por 15 años, tiene el derecho primero de evaluar las consideraciones psicológicas de la persona, los antecedentes judiciales, ¿verdad? Si es una persona violenta, si consume drogas, y cuál es la intencionalidad también. Dependiendo de la edad, yo creo que antes de los 18 el papel de la madre es fundamental en que haya un filtro en este proceso. Ahora, cuando el muchacho cruza los 18 años, yo creo que la posición de la madre debería ser de, sos adulto, vos elegís a qué nivel te relacionás con esta persona. Yo sí creo que es importante tener cuidado. A veces hay una primera reacción legal y se va al juzgado de familia y se inventamos medidas cautelares y un montón de cosas ahí. Primero, yo creo que sí debería haber una mediación, sea entre 2 abogados, 2 profesionales de ayuda, un psicólogo, para ver por qué querés aparecer ahora. Porque de pronto cabe la posibilidad de que el señor o la señora regresen también con buena intención y que a partir de ahí pueda haber una reconstrucción afectiva positiva. Lo que pasa es que a veces la estadística, si lo positivo es menor, ¿verdad? Pero porque si vas, y quisiera plantearlo así, Ruth y Pati, si vos nos estás escuchando y decís, bueno, quiero buscar a mis hijos, no puede ser el sabor del mes, el sabor de la temporada. Es que si te vas a aparecer es para construir una relación y hay que entender 3 cosas. Tus hijos no te quieren, no has estado ahí y hay que empezar a construir el afecto y no están obligados a amarte. Tenés que conquistarlos, conquistarlas, y es de forma progresiva. Y este proceso de conquista no puede que derive en que, de papi, no me haces falta,
Yo tengo un papá que se llama mi tío Felipe, tengo una mamá que se llama mi tía Juana, y mira, eso tenés que asumirlo, y en algún punto, si los hijos no quieren verte, dejar de molestarlos. Ahora, yo tengo una situación de una muy buen resultado con la clínica infanto-juvenil. Eso está en el Hospital Calderón Guardia. Ahora se está implementando muchísimo en los juzgados de familia para tener este acercamiento. Esta mediación, precisamente. Sí, y es muy importante porque no puede ser una visita de choque, de pronto, donde nunca sé nada de esta persona y de repente es mi papá y llega al colegio o llega a la escuela. Entonces, debe haber este acercamiento poco a poco, tiene que ir al ritmo del niño o del muchacho. Entonces, para las personas que estén en estas situaciones, pueden pedir esta medida, es la supervisión y la ayuda de la clínica infanto-juvenil. Y Ruth, estás planteando un tema interesantísimo también. A veces pasa que como la mamá le dice, negociemos, ¿verdad? Se aparecen en el colegio y como es el papá, y tiene acceso. El colegio no tiene por qué decirle que no. Ahora, situaciones hay miles y diferentes. Una televidente amiga está consultando. Ella es madre soltera, tuvo una muchacha, ¿verdad? Una hija. El caballero desapareció y reaparece a la película 25 años después a reclamarle una pensión a la muchacha. Pero aquí hay un punto. La muchacha que era soltera, la mamá. Era madre soltera y además la muchacha nunca le puso los apellidos. No hay ninguna manera. Ni no pidiendo el ADN. Puede pedir el ADN, pero si la muchacha ya es mayor de edad, 25 años. No la puede obligar. Ya no lo puede hacer porque ella es la que decide por ella misma. Ella tiene su propia representación. Entonces, ¿le puede hacer la demanda? Por supuesto que sí. Eso se llama una investigación de paternidad, pero las investigaciones de paternidad se pueden hacer hasta los 25 años. Entonces, si la muchacha tiene más de 25 años, pues no lo va a poder hacer. Si ella recibe esta demanda, ella tiene la opción de ir a hacerse la prueba si ella quisiera. Si no va, se puede aplicar el principio del artículo 69, que es la presunción de paternidad. Pero esto aplicaría para el señor. Entonces, yo para que le quede claro que es su hija, pero que no tiene ningún derecho a pedirle nada. Exactamente. Y ella ningún deber de darle nada. Exactamente, por el abandono que hubo. Ahora, recordemos que el principal requisito es probar mi filiación, tener los apellidos, porque ahora, filiación puede darse porque una persona que no fue mi padre biológico o mi padre biológica me puso los apellidos y me reconoció. Y así hay cientos de casos en este país. Y en ese caso sí pueden también demandar por una pensión, por tener los apellidos y no la sangre. Eso sí aplica. Señora. Así es. Es que hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento. Y lo mismo se da un caso muy especial con la parte de la adopción, pero ahí es el caso contrario. Una persona, por ejemplo, este señor, si a esta muchacha la hubieran adoptado, ella pierde todo vínculo legal con su familia originaria. Entonces, eso la exonera a ella de cualquier responsabilidad de dar pensión, de cualquier tipo de relación legal o familiar que tuviera ella, la pierde la otra persona, porque hay gente que hace eso, que dan sus hijos en adopción y después cuando ven que son personas de bien, que tienen posibilidades económicas, que es gente reconocida, aparecen y los buscan. Y señores, perdón, ya ustedes no tienen nada, no pasa nada. No tienen es que para que yo pueda adoptar, ya ha habido una declaratoria de abandono de un juzgado. Y ahí estoy cediendo todos mis derechos como padre, digamos. Todo. Desapareciste de la vida de esta persona y desapareces para otros padres y otra familia. Bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Rafa? ¿Cómo podemos manejar cuando nuestros chicos han sido abandonados? ¿Cómo manejamos la parte emocional para que realmente esto no sea un lastre en sus vidas, no sea una carga, que emocionalmente esto, no sé si realmente pueda ceder por completo? Creo que entre más sano sea el ambiente familiar y si el niño o la niña crecieron con un entorno familiar estable, entendiendo estable, siempre estuvieron los abuelos, siempre estuvo la mamá, digamos, la nueva pareja de la mamá y crecimos en un vínculo estable, muy posiblemente la persona lo que va a tener es una pregunta, no una crisis. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El vínculo simplemente no se dio.
Donde sí hay mayor afectación es cuando hubo una época, ¿verdad? Estuvimos 5 años juntos, se desapareció, regresó y ya después se fue. Cuando no ha habido, se crece con un entorno familiar sano y la posibilidad de que haya crisis es mucho menor. Ahora, ¿cómo se debería manejar? Con claridad. Mamá, ¿qué pasó con papá? Hablar claro, transparente, Sí, y aunque pensamos que vaya a doler mucho. Aunque pensamos que vaya a doler mucho. Mira, cuando tenía 5 años, tu papá y yo, X cosa, y él se fue, y yo tomé la decisión de dejarlo atrás porque nos hacía daño, o porque no nos funcionaba, o porque era lo que sea. Esa mamá. Ahora, es muy interesante. Se habla mucho del padre, y a mí a veces me llama mucho la atención cómo el Día del Padre la gente pone en Facebook que las mamás son... y le tiran mucho a los papás. Hay muchas mamás que abandonan. Sí, claro. ¿Verdad? Hay Claro. muchas mamás que abandonan. Bueno, a propósito de lo que estás mencionando, justamente hay unos muchachos que nos escribieron también ahora en Facebook y que dicen que la mamá los abandonó. Y los declaró en abandono, justamente Claro. para que se los reitere Ruth. Ellos fueron adoptados, pero la mamá apareció en escena reclamándoles una pensión. Ya no hay nada, no tiene ningún derecho, absolutamente, no hay un vínculo legal porque ya ella lo cedió al abandonar a sus hijos, al dejar que otras personas les dieran su filiación legalmente. Ya es como borrón y cuenta nueva. Yo nací en esta familia Sí, es como A, otro parto. me sacaron y ahora soy pertenencia de una familia B. Todo mi vínculo familiar, mi filiación, mi derecho a heredar, mi derecho a tener alimentos, todas Todo las queda cosas atrás. es con la nueva familia. Ya esta señora, bueno, pues ya queda en ellos si ellos quieren mantener una relación, como decía Rafa, saber respuestas sobre su situación, entender, pero hasta dónde ellos me pregunto decidirán, yo, digamos. ellos decidirán. Pero también uno como mamá, en este caso, que los abandoné, yo debería pensar, bueno, ¿qué voy a hacer en la vida de estos muchachos? Ya les hice un daño. Removerlo todo. Es otra vez. remover todo, presentarme, no me conocen, no saben. Muchas veces es el perdón, Mira, Claro. el ¿sabe- perdón del adulto. ¿Sabes Claro. qué pasa, verdad? Que a mí me parece... Voy a quitar las buenas intenciones y el porcentaje de gente que tiene una buena intención. Muchas veces esto es por cinismo, por oportunidad, por vida, se convierten como en parásitos emocionales. Claro. Estoy jodidísimo, y tus hijos son abogado, ingeniero, médico, doctor y maestra. Pedirles una pensión, de sí, ¿verdad? Y yo pasándola mal. Ok. Lo que pasa es que si alguien nunca estuvo y aparece, yo sí diría que hay que ponerle un freno a esto, poner un muy buen filtro para ver la intencionalidad. Sí, lo que comentabas Si la anteriormente. intencionalidad sí. es plata, busquemos Sí, un buen abogado. sí, sí. Si la intencionalidad es un afecto, construir una relación, busquemos un psicólogo. Claro. ¿verdad? Ahora, ¿qué Claro. pasa, por ejemplo? Hay otra situación que nos comenta otra amiga también, que dice que ella tiene una chiquita de 12 años. En estos 12 primeros años, el papá No está. desapareció, fantasma completo, pero ya en ese punto de los 12, ella logró ponerle la pensión. Él empezó, digamos, a pagar, pero entonces ahora la amenaza es que él dice que bueno, que él se va a dejar a la chiquita, que le va a quitar a la chiquita, porque como él ahora la está manteniendo, Bueno, No se puede. No. O sea, hay que hacer una diferenciación. El derecho alimentario es una cosa y el derecho de visitas es otro. Lamentablemente, yo sé que Rafa va a estar de acuerdo conmigo, el régimen de visitas lo puede tener el señor, porque por la patria potestad, solamente por eso, solamente porque la niña tiene esos apellidos, él tiene el derecho de relacionarse, porque los niños y todas las personas tenemos derecho a saber cuál es nuestra familia, derecho a relacionarnos con estas personas, y esto es lo que él busca. Y funciona para los dos lados, funciona para los niños y para los padres. ¿Qué es lo que puede hacer esta señora? Plantear todos estos 12 años de abandono, no desde la parte económica de la pensión alimentaria, que de por sí tiene muchísimo que ver porque es un deber Sí, claro. de los padres velar por las situaciones de los hijos, pero es todo este desapego, todo este rompimiento de relaciones, de filiación, de cariño, de estar ahí, como decías vos, Rafa, no, y además, del día a día. Y la niña con 12 años, pero a no ella se le la va... puede quitar. No, Ella por puede supuesto decidir. que no. La niña tiene 12 años.
a esta edad, si le hacen todas las entrevistas a ellas, toda la gente de trabajo social, ella puede decir con quién quiere vivir y puede decidir si quiere mantener un vínculo de visitas supervisadas con el papá, a ver cómo se siente. Claro. Darle una pequeña oportunidad, pero si la niña dice no quiero, nadie la va a obligar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando abandonan a los chiquillos con la tía o la abuela? O sea, con alguien de la familia, pero la señora se va, digamos, ¿verdad? Y los deja. Y después de años vuelve queriéndoles poner una pensión a ellos. Volvemos a lo mismo, Patti. Si ellos tienen los apellidos, ella va a tener el derecho legal de hacerlo, pero ellos también tienen el derecho y las opciones que comentamos anteriormente de pedir la exoneración de ese pago y de relevarse de esa responsabilidad, porque no ha habido una relación, no ha habido una presencia, no ha habido una obligación recíproca de la madre para los hijos durante todos estos años. Quien ha asumido esa responsabilidad es la abuela, es el tío, es un hermano, no sé, es cualquier otra persona. Y caemos en la parte emocional en todo lo que ha dicho Rafa. Es Bien. lo mismo. Para terminar, ayuda o asesoría para la gente que no tenga el alcance tan fácil, un abogado, un psicólogo, ¿a dónde? Bueno, en la parte judicial pueden ir al juzgado de familia, pueden ir a los consultorios jurídicos, que hay muchísimos, casi en todas las universidades privadas. El colegio de abogados. El colegio de abogados y las casas de justicia, que ahí también lo pueden hacer. Las resoluciones que se den en las casas de justicia tienen la misma validez de una sentencia y no tienen que ir a un juzgado. Y me parece a mí que todo este tema de filiación, de alimentos, de visitas, deben tratarse de una forma muy familiar, muy cálida para que el daño sea menor. Perfecto. Yo pienso, Patrick, como recomendación final, casi no lo hacemos. Lleven un registro, ¿verdad? Lleven un registro de abandono. Sí. Y por ejemplo, si se envió un correo electrónico, fotos, cosas, lleven un registro porque uno nunca sabe cuándo va a saltar la liebre. Bien. Así es. Rafa, muchísimas Encantado. gracias. Ruth, un placer como siempre. Muchas que pasen un feliz gracias. fin de semana. Igualmente, Que lo disfruten. Gracias por igualmente. estar aquí esta Con mañana. mucho gusto. Gracias.